Bienvenidos chicos, una vez más a su programa de cómic favorito, Devorando Cómics, su programa chileno de cómics para el mundo. Aquí estamos el trío principal. Vicente, ¿cómo estás, Vicente? Hola chicos, ¿cómo están? Espero que haya sido un buen fin de semana. Espero que hayan disfrutado todos los eventos deportivos que hubo este fin de semana, ya que fue el fin de semana de SummerSlam y que ha habido mucho movimiento en la lucha libre con respecto a eso. Yo sé que hay fans, yo sé que no hay detractores, pero lo menciono porque en algún momento voy a hablar de lo que ocurrió el día viernes. Aparte que tenemos a John Cena, weón, ¿cachai? Que volvió a luchar como por un favor, weón, y él también ya ha demostrado ser de los nuestros. Así que aguante el G.I. Joe pervertido, weón, y espero que ustedes disfruten del programa esta semana para que comencemos una muy buena tanda de agosto. El amado y odiado John Cena. Y también, por supuesto, está nuestro querido Fernando. ¿Cómo está, Fernando? Buenas a todos, Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Como pueden ver, o tal vez no, los que están en YouTube, Fernando no está visible hoy, porque tiene unos pequeños problemas de conexión. Todos tranquilos, yo voy a solucionar eso poniendo una fotito de Fernando para que no lo echen de menos. Extrañen. Para que no lo echen de menos. Así que nada, aquí estamos. Y como siempre, y antes de cualquier cosa, el capítulo de hoy está dedicado a un título un poco especial, que ahí vamos a desmenuzar, es cortito, pero tiene un tema, que es Tres de una especie, de DC. Y como siempre, antes de empezar con el tema, Fernando, noticias, por favor. Bueno, la noticia son varias. Tenemos el tráiler de Eternos, que salió esta semana, el tráiler definitivo de esta nueva película que tiene un toque de cine de autor bastante interesante. También tenemos que se viene película de Canario Negro, que sería un spin-off de la película de Harley Quinn, donde apareció el personaje, y que tiene a la misma actriz y a la guionista de la serie de HBO Lovecraft Country, donde también actúa esta misma actriz que se llama Journes Simollett. Así se llama la actriz que personificó a Canario Negro durante la película de Harley Quinn. Y la noticia favorita de Vicente es que se estrenó o tuvo su premier Shang-Chi. Ya. La película más esperada por Vicente este año. El Shang-Chi. Vicente, Canario Negro, ¿qué opinión tienes de Canario? Bueno, el Shang-Chi. El Shang-Chi también. A ver, primero, lo de Canario Negro, Junior Smuggler, bueno, es una tremenda actriz. Ella es una excelente actriz, más allá del hecho de que quizás no era la Canario Negro que yo quería una un poquito más ajustada visualmente hablando, bueno, a los cómics, pero ella es una muy buena actriz y a mí me gustó su papel. Y ella desarrolla un personaje bien interesante en Naves de Presa. Que mucha gente le tiene tirria a esa película, weón. Yo honestamente la disfruté, la fuimos a ver al cine con Fran. Y me parece redondita. Por otro lado, está en efecto la guionista de Lovecraft Country, que es una excelente serie de HBO que trata un poco sobre algunos temas de la mitología Lovecraftiana mezcladas con el racismo imperante en Norteamérica después de la Segunda Guerra Mundial. Ya, bien importante eso. No es una serie que está basada en Lovecraft ni tiene que ver en estricto rigor con los textos de Lovecraft. Sí. Ya, yo me encontré en discusiones con gente muchas veces que no entendían a qué iba esto cuando existe una novela que se llama The Lovecraft Country y que es precisamente lo que adaptaron. Claro, el protagonista de hecho es el actor que... Un detallito un detalle muy chico. Lovecraft es un apellido gringo. Lovecraft era gringo, de hecho, no era inglés. Para alguna gente cree que está medio confundida. Entonces no es tan extraño que haya un pueblo que tenga el mismo apellido que el autor, porque sí, pasa. Pero voy a lo siguiente, es más potente todavía. Lovecraft en estricto rigor, sí, él es norteamericano, él es bostoniano en estricto, porque él viene, no, de Rhode Island, perdón, pero él tiene una educación británica. Claro. Viene de una familia que sus bisabuelos, tatarabuelos son británicos directos, por parte de la familia Philip, que era la familia de Lovecraft.
materna. Y por otro lado estaba el hecho de que el apellido, claro, Lovecraft es un apellido británico de muy larga data, pero lo que iba en el título el autor precisamente es al homenaje que tiene en el imaginario que aplica dentro de la obra. No es que él esté ligando directamente su historia de terror al universo de Lovecraft, pero Sí, claramente se ve ligado porque se habla de los viajes astrales a través de cuerpos distintos, el cambio de es que, sexo de ciertos seres o de ciertas etnias. eh, Sale un yogot, weón, de hecho en algún momento salen ciertos protectores espirituales, pero están asociándolo a otro punto cultural, porque se te habla de que en el fondo esta magia que están tomando, y la serie te lo desarrolla muy bien en ese aspecto, ha pertenecido a distintos pueblos, a distinta gente. sí. Es como una especie de Y en el espiritualidad más caso de lo que está local. pasando, que en la historia, Mm, claro, y lo que pasa con la gente, que en este caso, porque es importante acá la etnia, sí, es importante la etnia, ellos son afroamericanos que pelearon en la guerra, tanto el padre como el hijo, que es el protagonista de la historia, y, y ellos han tenido que vivir con el miedo y con el temor al racismo imperante en Norteamérica en esa zona, porque estamos hablando de las ciudades que componen los pueblos que componen el lado sureño de esto, ¿ya? Entonces igual te va mostrando cómo en los años 40 y 50, si tú eras afroamericano, eras perseguido indistintamente, daba lo mismo que practicaras la weá que practicaras. Y cómo ellos empiezan a ocupar en cierta forma ese bagaje para poder encontrar una cierta defensa. La serie es buena, está muy bien actuada, tiene unos guiños bien interesantes al universo, no solamente creado por Lovecraft, sino que también el de Lord Dunsany, el de Campbell's, el de, ¿cómo se llama? De Edgar Allan Poe, ¿ya? sí. Así que yo la recomiendo. Y la Bueno, actriz es excelente, ella es una muy, muy buena actriz. momento. Fernando, ¿qué opinas tú de la elección de la actriz Y res- de Canela Negro? Perdón. Mira, a esta altura, el tema de cambiar la etnia de un personaje ya no tendría que ser tan hiriente para los extremos del mundo ñoño. El tema es que se mantenga el espíritu del personaje y si le puede aportar para un mejor desarrollo dentro del contexto que tenga la película o la serie, me parece bien, no tendría por qué afectar mientras esté el espíritu del personaje. Mucha gente ha criticado tantos cambios que han habido en otras series, por ejemplo, no sé, en Flash, que no eran colorines, Claro. que eran de color, que entonces esa cuestión como que ya llega a molestar el argumento ese. El personaje funciona para esa serie, sí, ya eso es todo, no hay nada más show que hacer. Y esta actriz, imagínense, de esa película de Aves de Presa a la serie de Lovecraft, hubo un cambio radical de ella, o sea, se pegó un medio salto. Y claro, hace una performance dentro de otro contexto, obviamente, pero la actriz maneja diferentes tonos de su actuación, no es plana en cuanto a los papeles que le ha tocado desarrollar, o sea, sí, si vuelve como Canario Negro, bienvenida, que le vaya bien y que la película, perdón, la serie, no, perdón, es película para HBO Max. Sí, po, es película para HBO. Entonces, película. que va a funcionar y más encima si tiene ese backup con la misma guionista de la serie Lovecraft que desarrolló a su personaje finalmente, le puede dar más puntos, ¿cachai? Puede ir a otros matices, tal vez en una de esas aparezca un Oliver Queen dentro de HBO Max, uno nunca sabe, Ujú. las puertas están abiertas a más cosas, así que jueguen nomás. Ajá. Bueno,
Y la otra, Vicente, lo de Shang-Chi, ¿qué te parece Shang-Chi? Ahí, mira, en ese... Shang-Chi. Disculpe. Sí, mira, Dale. iba a agregar algo antes de lo de Chanchi. Dale. El tema es que Dale. ahí hay algo bien interesante con respecto a la actriz. Ella dio en algún momento una entrevista, y va a lo que hemos conversado montones de veces, sobre cómo fue crecer en una familia multicultural, ya que ella en estricto rigor no es afroamericana, ¿ya? Ella es mulata. Su padre es, me parece que el papá era afro, o la mamá era afro y el papá era, el papá era británico judío, ¿ya? Para uno acá en Chile esto no tiene mucho sentido, pero para los gringos en realidad tiene mucha historia con respecto a eso, porque ellos tuvieron que encontrar un punto de equilibrio en la vida de los niños, los papás, para poder evitarles todo este tipo de problemas, weón, que se generaban en los años 70 y 80. Ella tiene la edad de Fernando, la mía, ¿cachai? La de Rodrigo. 70, 80, 90, en donde el color de tu piel, weón, para mucha gente parece que era demasiado importante. Era una estupidez del portumbuque. O sea, a estas alturas, weón, del partido, juzgar a las personas por una weá, ¿cachai? Que es un detalle cosmético. No tiene ningún sentido. Y finalmente ella se empoderó en el personaje de Canario Negro, weón, lo hizo muy bien. De hecho, funciona muy, muy bien. A lo que iba yo con mi tema de la elección es porque a mí me gustaba Catherine Winnick para el papel. Yeah. Yo lo digo abiertamente, o sea, yo creo que lo mencioné más de alguna vez, que así como me gusta Charlie Hunnam para el papel de Oliver Queen, a mí me gustaba Catherine Winnick, pero la eligieron a ella y me parece, weón, excelente actriz, entonces funciona muy bien. Ella tiene la esencia del personaje y eso es lo que importa. Eso es todo lo que importa en este momento. Ahora, respecto a lo de Shang-Chi, weón, puta, ¿qué se puede decir? Por un lado hay un montón de viejos, weón, alegando de que el actor tomase las riendas para decir de que era bueno que ellos tuviesen, que por fin hubiese un superhéroe asiático representado en una película masiva para niños, cosa que es verdad. Sí, es así, o sea, claro, lo otro ya fueron pinitos, otras cosas como guiños, podemos encontrar 10.000 otros factores. Tenemos a Bruce Lee, a Sammo Hung, a Yuyen Biao, a, ¿cómo se llama? A Donnie Yen, tenemos a miles de personajes, pero ellos no hacen películas de superhéroes. No, y además No han hecho hay un películas de tema superhéroes en con este momento. esos nombres que tú das, Y Vicente, por si mucho bien, que uno diga, oye, pero es que en el cine oriental hay películas así. sí, pero hay un pequeño problema con esos nombres que tú das, Vicente, que son ciertos, pero pasa un poquito como con la lucha libre. Son nombres que estaban desde los 90 dando vueltas, ¿ya? Y es como, o sea, en realidad la trinidad, la sagrada trinidad de artes marciales, Sammo Hung, Charlie Chan y Yuan Biao, están desde los 80 dando vueltas. Entonces ya es hora de un recambio a nivel mundial. Bueno, no sé si será igual para todo, yo creo que sí, al menos en Sudamérica. Al menos en Sudamérica me atrevería a decir que... Tú que eres arte marcialista, sabes que los 7 de la fama son directores y productores, sí. Pues. No. La santísima trinidad del arte Y Charlie marciales... Chan, weón, bueno, Charlie Chan era un personaje, Rodrigo, el Jackie Chan. Jackie Chan, eso. Charlie Chan es un personaje chino que de cierta forma era un poquito... Sí, Charlie Chan era un detective. Un personaje chino, claro, un poquito estereotipado, pero son un poco. Dentro de todo era bastante respetuoso con el personaje del protohombre chino. Pero bueno, volviendo al tema. Es una maravilla de novelas las de Charlie Chan. Sí. Sí, pero mira, volviendo al tema. Yo creo que es cierto. Falta una especie como de héroe de artes marciales como los que habían antiguamente. ¿Por qué digo que falta? Porque tal vez uno diría, ¿por qué va a faltar? Bueno, porque eso quiere decir que de cierta forma esa penetración del cine oriental se detuvo. Porque quedamos estancados en los nombres que tú mencionaste. O sea, el último grande tal vez sería Tony Jaa, el de Ong Bak. Yo creo que ese fue la última gran estrella de artes marciales orientales que penetró. Tony Jaa y... No, porque Jet Li antes. Sí, pero sí. Donnie Yen. Yo diría que Donnie Yen es el último. Porque Jet Li antes de Tony Jaa. Sí. Después vendría Tony Jaa, que más encima fue corto. Yen, fue muy corto, superior.
Y Donnie Yen, tiene razón, Donnie Yen es el Sí. último. Pero falta como si, porque igual Donnie Yen ya tiene sus años también, po. Está viejito Donnie Yen, Sí, po. pero sigue pegando patadas Todos tienen desgraciado. su año ya, sí. pues, weón. Si esa gente. Por eso. Donnie Yen y Tony Yen no son de la generación, pero son de la edad de nosotros. De hecho, Donnie Yen, weón, es mayor que nosotros, pues, weón. Sí, po. Está en los 50 y alto, me atrevo a decir. Donnie Yen anda por los 52 años ya. Sí, po. Entonces necesitamos un Sí. cambio de... Simu Liu es el actor. Mira, y acá también, pues, se nos olvida Tony Long. Tony Long, Ya. que hace el mandarín también, pues un arte marcialista. Y ya es no solamente un arte marcialista, sino que también era un actor de carácter japonés. Oye, O sea, chino, Donnie Yen perdón. Donnie Yen tiene Chino. Él es 58. conocido porque sale en el acantilado rojo. Sí. Mira. Sí. Es que estos weones parece que pactan con el diablo después de los 50 no envejecen, pues, weón. Si tú No, ves a Jackie, no. weón, Jackie se No. nota que ya, claro, es un hombre de 50 años, pero Ah, no, ¿qué 50? no se No, ve, yo- weón, ¿sabes? así como destrozado, pues. No, lo que pasa es lo siguiente. Los blancos envejecen muy mal. El resto de la raza envejecemos bien. Los blancos envejecen mal. Yo, Los weón, me blancos, sí, veo el bien. Yo estoy a puertas de los 45. Oye, viejo, weón. Jackie Chan tiene Y créeme 67. que yo, 67. mira, y O sea, se ve cincuentón. ya era hora 50, que se le 60. notara, po. Ya era hora que se le notara. Ya, bueno. Sí, claramente. A ver, yo Pero tengo. a lo que yo voy con todo este tema. Dale, cierra tu Simon idea. Liu. Ya, Rodrigo, termina tú. Ah, bueno, mira, la cosa es la siguiente. Lo que te decía, pa' mí, Simon Liu finalmente. tenemos un delay. ¡Corta tú! ¡Corto yo! Tenemos un delay. Bueno, estamos con Ya, dislike. Vicente, Sí. dale. Sí. Vicente, dale tú. Cierra. No te Ya. preocupes, cierra. Ya, ahora sí. Simon Liu. Ok. Simon Liu hace un comentario, weón, que es muy cierto. Si ellos necesitan referente y es porque hay un público cautivo, weón, de estas películas. Ellos necesitan tener gente que los represente también, weón. O sea, todos necesitamos, weón, que nos represente. Y un personaje que se supone que está inserto, weón, en la cultura china, de la manera en que está inserto, Chang-Chi, que es un homenaje a Bruce Lee, porque cuando lo crean, con Paul Gulasi, perdón, visualmente hablando, él se basa en Bruce Lee para hacerlo, y están basados en las películas de artes marciales tan ¿cómo se llama?, tan populares en los años 70, bueno, en Estados Unidos sobre todo. Era lógico que fuese por todo lo alto. Quizás el personaje no es del conocimiento de toda la gente. Sí. Perfecto, podemos entender eso. Pero era interesante que se atrevieran con algo que para los efectos actuales es la entre comillas, de la tercera división de Marvel. Y más aún, comenzando, porque la película de la Viuda Negra, chicos, aclaremos, es el epílogo, weón, de todas las otras etapas. No es el inicio de las nuevas etapas, no, es el epílogo. Llega muy el tarde. inicio es oficialmente Chang-Chi. Sí, por demás también, weón, ¿cachai? Que llegó muy tarde, weón, y en un momento en que nos encontramos a la actriz que incluso, weón, ya estamos todos esperando a que diga, sí, voy a ser Poison Ivy, weón, así que no se preocupen. El tema es que Chang-Chi, un personaje de línea 3, refiriéndonos a la tercera división, weón, en realidad, sea el que inicie esto, bueno, te recuerda la jugada con Iron Man. Iron Man, cuando fue comprado para ser un personaje de películas, cuando se hizo la primera película, no había ningún proyecto más que ese. No había ninguna necesidad de crear un universo, y contrario a lo que la gente trata de argumentar o inventarse en su cabeza, el mismo Jon Favreau lo dijo. Pusimos a Samuel L. Jackson no porque hubiese una coherencia a futuro o una idea clara, weón, con respecto a lo que íbamos a hacer. Pusimos a Samuel L. Jackson porque era un guiño a los fans de los cómics, ya que Samuel L. Jackson es uno de ellos. Eso es lo primero.
Y segundo, el Nick Fury del universo Ultimate, bueno, estaba basado en Samuel L. Jackson. Entonces, Claro. era un bonito cierre para algo que alguien más podría haber tomado más adelante y desarrollado. Pero Iron Man primero no era un personaje, weón, popular en ese momento, siendo de que yo soy fan, soy seguidor del personaje. Te puedo decir abiertamente que no era un personaje popular. Que por mucho que te digan, están las series de los años 90. Sí, weón, los que crecimos en los años 90, weón, deseamos olvidar esas mierdas de series, porque son muy Sí, malas, las dos temporadas. Una es menos mala que la otra. Una es menos mala que la otra, que la segunda temporada, que por lo menos está mejor armadita. Lo mejor asociado a Iron Man que se hizo antes de eso fue, ¿cómo se llama? Las series del Marvel Action Hour de los 60 que copiaban cuadro a cuadro los cómics, que de hecho eran fotogramas de los cómics en movimiento, weón, en donde movían solamente la boca y movían como la mano mientras golpeaban y contaban la historia de los cómics. Sí. Eso era. Pero no había nada, weón, nada, absolutamente. Esa fue la forma que encontraron para poder ahorrar dinero en la animación. Sí, weón, claramente. Se ahorraron, weón, todo, no solamente el dinero. El tema es que cuando tú te das cuenta de que tomaron este Sleeper, weón, tomaron lo mejor del personaje, depuraron la esencia. Jon Favreau, weón, se la jugó. El estudio no quería a Robert Downey Jr., weón. A pesar de que ya se había recuperado, a pesar de que Downey Jr. ya había pasado por una última crisis, weón, unos años antes y se había empezado y se había limpiado. Déjame darte un comentario sobre Robert Downey Jr. Probablemente, si las películas Marvel hubieran empezado siendo Disney, Robert Downey Jr. no hubiera sido Iron Man. Porque su historia era muy oscura para un actor de Disney. No hubiese sido. Disney siempre trata de que sus actores tengan como el prontuario limpio, ¿ya? Es cosa que vean, o sea, no se meten. En parte por eso Disney ocupa niños en sus películas y en sus series, porque trata de crearlos como en este ambiente desde chico, para que no se les ensucien. No les funciona nunca, no sé por qué siguen intentándolo. No les funciona nunca. De hecho, hay actrices de Disney que terminan como actrices porno, entonces no entiendo. ¿Por qué lo siguen haciendo? No sé. Pero el hecho es que probablemente si esto hubiera sido una película Disney de entrada, Robert Downey Jr. no hubiera sido el actor escogido. Vicente, sigue nomás. O sea, weón, yo creo, weón, que si Disney hubiese tenido ese control de mierda que suele tener, weón, Chris Evans hubiese salido cagando, weón, de Vengadores hace 5 años atrás, y todos sabemos por qué. Chris Evans, weón, justo se le filtraron unas fotos que le había mandado a la polola, weón, ¿cachai? Que en ese tiempo era Jenny Slater, en donde se ve el pene de América, weón, ¿cachai? y se filtraron a todos lados, a todos los sitios. Entonces, sí. Puta, ¿cachai? Ese tipo de situaciones Disney no las avala, pero resulta que, claro, a Marvel le dieron un cierto nivel de flexibilidad para trabajar. Y la decisión de Robert Downey Jr. tampoco fue la primera del estudio en ese momento. Si ellos querían a Tom Cruise. Y como Tom Cruise quería control creativo, que es una weá que exige en todos los proyectos que no sean de la Paramount, ¿cachai? Ahí están los resultados, pues, weón, ¿cachai? Le dijeron, ¿sabes qué? Tú no, weón, porque te han mandado demasiadas cagas cuando tenés control creativo. Y para el que se pregunte y diga, oye, pero es que no, si Tom Cruise, weón, es un buen actor. Sí, weón, pero miren la momia. Miren la cagada que dejó con la película. O sea, y después, weón, explíquenme por qué. O sea, Tom Cruise no es exactamente un buen actor. No es mal actor tampoco, ojo. Creo que hay malos actores dando vueltas en Hollywood. No. El tema es que el personaje que él hace es siempre más o menos el mismo. Está siempre dentro de los mismos márgenes. Ya no se sale de ahí. Y cuando se sale un poco, no funciona. No funciona. Entonces, bueno, Fernando, no sé, ¿hay más noticias o cerramos comentarios? Es que, sí. Bueno, la última que es lo que habíamos conversado en la semana. Dale. Que el próximo live que vamos a hacer, no sabemos cuándo, pero se hará. Sí, va a hacerlo en todo caso. Será sobre la serie de Superman y Lois. Así es. De hecho, estoy pensando que podemos tener invitados también ahí, así que nada, me parece súper interesante el concepto, porque es una serie que dio, para el fan de cómics, da mucho que hablar. Vicente, quería comentar algo.
Cristian Badilla, te estamos mirando, Sí, güey, obviamente, así que obviamente, tú ya sabes que tienes que saltar a escena. obviamente. Pero hablando muy en serio, chicos, debe ser la mejor serie en este momento de televisión ligada a los cómics, junto quizá con Stargirl, en cuanto a live action, ojo, ¿ya? Y Titans debería estar peleando con Stargirl, ¿cachai? En la segunda posición. Que a todo esto, weón, los tres primeros capítulos de Titans, weón, estuvieron brutales, pero aún sigo molesto porque hay una necesidad de ensuciar a la figura de Batman, weón, en todo para poder enaltecer otros personajes. Y esa es una tontera, Ujú. weón. Pero no importa. Lo hablaremos en otro momento, Sí. pero eso demuestra el nulo criterio, weón, de la misma productora a la hora de poder desarrollar personajes. O sea, todos, weón, tienen que ser moralmente mejor que Batman, weón. Pero si Batman, weón, es el epítome, weón, de la ética. Claramente, weón, se manda cagas, pero no esas cagas que se inventan, weón, en las series, pues, weón, no, weón, pues, weón. Bueno, finalmente, y volviendo al tema, Tyler Hoechlin, weón, logró su lugar en el Valhalla, weón, de las buenas interpretaciones, no siendo el actor que más se parece a Superman. E incluso en eso es el que también queda segundo. ¿Sí? El weón tampoco es el que menos se parece. El que menos se parece es Dean Cain. Pero todos nos queremos olvidar de la mierda de serie weón, que hizo Dean Cain, que es distinto. Pero el punto es que aún así el tipo logra tener la esencia de Superman. Se nota que hay un trabajo detrás, se nota que hay amor por el personaje, se nota que el tipo se imbuyó. Y quiero creer que se haya leído una cantidad de cómics, weón, para poder entender claramente cómo debe verse, sonreír, pararse, estructurarse Superman, weón. Porque, weón, lo ha hecho increíble. Lo ha hecho muy, muy bien. Bueno, Así que, cuando nada por hagamos el eso. análisis de la serie, Muy bien, cuando hagamos el y análisis de la vamos a serie, tener un vamos muy a irnos más. buen live. Ujú, ujú. Ya, Fernando, ¿algún otro comentario o nos vamos con el tema? Tengo una última. Ah, perdón, se me ha olvidado, se me ha olvidado. Vicente, dale. Espérate. Tenía una última. Fernando dijo que era la última noticia, ¿cierto? Sí. Así es. Ya, yo estaba mencionando algo al principio y lo voy a reiterar por lo siguiente. Resulta que el día viernes, para la gente que ve wrestling, hay un programa que se llama The First Dance All Elite Wrestling Rampage, el nombre, que es el programa de All Elite Wrestling, que es la otra compañía norteamericana medianamente importante. No voy a decir que es la segunda, porque existen otras. Existe Ring of Honor, existe Impact Wrestling, que volvió a ser Impact, weón, antes era Global. Una serie de weas, ¿cachai? ¿Qué pasa? Y está la gran E, que es World Wrestling Entertainment, que todos conocen. El tema es que atañe a los cómics en lo siguiente, de una manera muy tangencial. El día viernes se celebra en Chicago, Illinois, el evento, que es el segundo evento de ese programa. Chicago es la tierra de CM Punk. Para los que son fanáticos de la lucha, saben quién es CM Punk. El nombre de él es Phil Brooks. Y entre todas las disciplinas que él desarrolla está también el hecho de ser escritor, al igual que su esposa, A.G. Lee. Y él es escritor de cómics. De hecho, Phil Brooks fue el guionista de la serie limitada, que fueron 12 números, de Drax, el Destructor. Ya, bastante entretenida por demás, bueno, ¿cachai? Bastante interesante, y se nota un amor por parte del muchacho a lo que estaba haciendo. A diferencia de cuando salió en UFC, que le sacaron la cresta, acá, weón, parece que se preparó muy bien, weón, leyó todo lo que tenía que leer y escribió un muy buen cómic. El tema es que CM Punk, weón, volvió a la lucha libre, volvió ese día, y mi comentario va por ahí, va tanto por el tema del cómics, que no lo va a dejar, él lo ha dicho, él quiere seguir escribiendo y quiere dedicarse a esa otra actividad porque le gusta mucho, y es curioso, pero como un chico de patio, de escuela, o un chico hecho en su barrio,
el tipo dio la sensación de volver a casa. Entonces, eso tiene que ver muy tangencialmente a los cómics, pero estuvo eso este viernes, y el sábado, que fue el SummerSlam, John Cena volvió a la lucha libre, weón, perdió, pero no importa, porque la reacción, weón, que generó John Cena ante la gente fue absoluta. Y fue para precisamente promocionar, adivinen qué. Tenemos serie de Peacemaker para enero, así que él fue precisamente para que la gente no se olvide de que John Cena es el protagonista del Peacemaker y que va a ser una serie de HBO que probablemente va a ser un éxito. Eso, chicos. Ya. Fernando, ¿pasamos al tema? Por supuesto, juegue nomás. Ya. A ver. El día de hoy vamos a hablar de él, como ya les dije, de un título que se llama 3 de una clase, 3 de una especie, 3 de un mismo tipo, así ha sido traducido. En inglés es Three of a Kind, que es una historia corta de 3 números de Green Lantern, Green Arrow y Flash. Esto fue publicado entre febrero y marzo del año 98. Y, a ver, les vamos a contar un poquito, porque en realidad la historia base no tiene nada especial. En realidad, todo lo importante de la historia es como el contexto y el número 3. ¿Por qué? Porque son 3 números. A ver, en términos muy, muy simples, érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, que existía Green Lantern, Green Arrow y Flash. Pero 2 de esos personajes habían muerto, que era Green Arrow y Green Lantern. Estaban muertos, no los originales. Bueno, sí, en el caso de Green Lantern era el original. En el caso de Green Arrow también. Entonces estoy bien. Habían muerto y estaban sus reemplazos, sus herederos. Que uno era Kyle Rayner, el Green Lantern de los 90, por decirlo de cierta forma. Y el otro era Connor, que es el hijo, que de hecho justamente habíamos hablado hace muy poco sobre el hijo de Oliver Queen, y es Connor. Y estaba Flash, Wally West. Un poco, vengo al tiro. Dale. Y estaba Flash, Wally West. Esta historia se desarrolla a finales de los 90, como lo dije, el año 98, y básicamente lo que trata de mostrar es cómo estos 3 personajes tratan de encajar uno con el otro. ¿Por qué? Porque los 3 son herederos de un legado. El legado de cada uno de los nombres que llevan. En términos muy simples, voy a contar un poquito del argumento base. Green Lantern, Flash y Green Arrow deciden irse de vacaciones, más que nada para conocerse. ¿Por qué? Porque hay un vínculo entre ellos 3, que es curioso y muy interesante, que desarrollemos un poquito más adelante. Y deciden tomarse unas vacaciones, y estas vacaciones las hacen en un crucero. Ahora, paralelamente, 3 supervillanos de tercera línea atacan, y aquí viene un detalle que a mí la verdad se me había olvidado, pero es súper interesante que lo conversemos. Atacan a Irak, atacan Irak a fin de rescatar al Dr. Polaris. Los 3 personajes de tercera línea son Hatchet, Heatwave y Sonar. Son de verdad personajes como de la galería de villanos reemplazables, uno con otro, son piezas reemplazables de villanos como Flash, Green Lantern y Green Arrow, ¿ya? O sea, no tienen nada especial ellos como personajes. Y en un plan muy, muy absurdo para mi gusto, pescan o sea, logran rescatar al Dr. Solaris, lo suben como carga, que el Dr. Solaris está en una especie como de hibernación, lo suben como carga a un crucero turístico que va a ver las auroras boreales en el Polo Norte, y la idea de ellos es raptar ese crucero y llevárselo justamente al polo magnético para que despertara a Dr. Polaris. Y al mismo tiempo, en el mismo crucero están Green Lantern, Green Arrow y Flash. ¿Ok? Ahora, evidentemente esto sale mal, si no necesitamos explicar mucho. Es un ataque, es un secuestro de un barco. Obviamente están los 3 villanos, y los 3 villanos salvan a todo el mundo. O tal vez no. Aquí viene el tema. Vamos a dejar el capítulo final para el final, valga la redundancia. Y antes de eso vamos a hablar un poquito de los 3 personajes, de estos 3 personajes protagonistas, y un poquito también de los villanos. En principio, el primer número fue escrito por, que este es un elemento que corresponde mencionar. El primer número fue escrito por Mars Pelletier y Lowy. O sea, Mars es el apellido del guionista, Pelletier es el dibujante. Ron Mars es el guionista de Green Lantern, y que fue el encargado de co-crear a Kyle Rayner. Claro, exactamente, el co-creador de Kyle Rayner. Y después en el número 2 está, en el número 2 está Chuck Dyson con argumento, Will Rosado como dibujo, Sal Buscema como tintas y Lee Lockwright como color.
Y finalmente, en el último número, que es el tercero, están, y aquí viene una sorpresa para cualquiera, Mark Millar, Grant Morrison, juntos como argumentistas, Paul Ryan como dibujo y John Niever como tintas, y Tom McGraw como color. Ahora, en serio, en esta época era cuando Millar y Morrison se llevaban muy bien y trabajaban casi en tándem de repente, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de eso. Partamos por el principio. A ver, Green Lantern, Green Arrow y Flash. Estamos hablando de los sucedáneos, no los originales. Esto es muy gracioso, pero es así. Ahora, de los tres, a mí el que más me cuestiona siempre es Green Arrow. ¿Por qué? Perdón, Green Lantern. ¿Por qué? Bueno, en realidad también sirve para Green Arrow. Pero ¿por qué me lo cuestiona tanto? Porque Green Lantern es un personaje que era bastante más importante que Green Arrow, por ejemplo. Estaba a nivel de Flash en DC. Y de cierta forma en los 90 te sacan un personaje como desde detrás de cualquier lado, lo hacen aparecer y se convierte en Green Lantern. Tiene una explicación, tiene un desarrollo. Pero efectivamente no es un legado al estilo de Wally West con Flash. Es un aparecido, de cierta forma. Y de hecho, se hace notar dentro de las historias del conjunto en la Liga de la Justicia, le hacen notar de que tú quién eres. Sobre todo si consideramos que en Linternas Verdes habían otros reemplazos dando vuelta, ¿ya? Y esto se explica por el contexto en el que estábamos. No sé, Vicente, contexto de Green Lantern, por favor. De Green Lantern, Kyle Rayner. A ver, mira, lo que pasa es que Tenía el micrófono apagado. no hay ningún- Tenía el micrófono apagado. no hay nadie que podía- Ahí sí. No había en Green Lantern en ese momento. No había nadie, absolutamente nadie que podía, ¿cachai?, reemplazarlo. Recuerda de que el golpe de efecto que hizo DC en ese momento con Hal Jordan fue Crepúsculo Esmeralda. Claro. Y Crepúsculo Esmeralda básicamente te establece una tabula rasa sobre quién va a ser el nuevo Green Lantern. A tal punto que después en Hora Cero, Centinela en ese momento, o sea, con posterioridad a Centinela, que en ese momento era el primer Linterna Verde, Alan Scott, también pierde su anillo. Su anillo se destruye. Finalmente no hay absolutamente nadie que pueda reemplazarlo. Y lo que hace que Kyle Rayner sea importante es que, siendo una, como lo dice Siniestro más de alguna vez, la rata de callejón, refiriéndose a que a este weón lo encontraron saliendo a orinar, weón, al callejón del bar en donde estaba carreteando ese día, asumió un legado que nadie esperaba que asumiera. Nadie esperaba que él fuese Green Lantern. Nadie esperaba nada de él. Y el chico descubrió su yo interno. Incluso Ganthet, en una historia muy anterior a esta, en un principio le quiere quitar el anillo y después se da cuenta que no, que su elección fue correcta. Que lo que hizo era lo necesario y que de verdad el universo había encontrado a la persona que iba a llevar el anillo. En el momento que estamos, en la historia que estamos, se supone que ellos están en sus primeros momentos que se están desarrollando como tales héroes, en el caso de Kyle Rayner y en el caso de Connor. No así Flash. ¿Por qué ponen a Flash? Porque Flash, aparte que tiene la edad, está el hecho de que él es el weón con más experiencia de estos tres. Él comenzó de niño. Él es un legado, tú mismo lo dijiste. Sí. Él conoció a Jay, él conoció a Barry. Barry fue su tío, que fungió casi como su papá. Pero en el caso de los otros dos, están perdidos en el mundo porque ninguno de los dos tiene conexiones con el otro, con el anterior. Connor, weón, vino a conocer a su padre cuando tenía él 18, 19 años, porque Connor es el más chico también de estos tres en este momento. Sí, de hecho era Wally bastante... tiene 21, Kyle tiene 21 y este weón tiene 19. 18, 19, recién Muy cumplido, jóvenes. es muy, muy joven. Pero Kyle aquí, ya era 19, claro. aquí me gustaría hacer una pequeña referencia respecto a Kyle. Kyle, si uno lee la historia original de origen, valga la redundancia, de Kyle Rayner, era un fracasado. Era un chico que estaba bien perdido en la vida, que vivía el 3x4, tenía una novia bien bonita, que en realidad la novia era quien lo mantenía. Y de ahí sale este Green Lantern, que es muy diferente Que era al fotógrafa. caso de... Claro, que es muy diferente al caso de todos los otros Green Lantern, incluyendo los reemplazos que hubo en su momento en el universo DC. Ahora, ¿por qué digo yo que se lo sacaron habiendo reemplazos? Porque si bien lo que dice Vicente es completamente Pero te voy a decir cierto... algo.
espérate, si bien lo que dice Vicente es completamente cierto, en el sentido que se habían destruido la posibilidad de que hubiera otros anillos, podrían haber salvado algunos. Yo creo que siempre fue más bien una especie como de decisión editorial, que lo que estaban buscando en esa época de ser era como una renovación y reconectar con el público. Bueno, Vicente, ¿qué querías decir? Exactamente. Es que ese es el punto, Rodrigo. Si precisamente fue eso. Eso se hizo precisamente para poder reconectar con el público. Pero además hay otro detalle. Kyle aprende a las malas, weón, qué es lo que significa ser un Green Lantern. Recuerda de que una de las escenas más terribles de los cómics de los 90 le pasa a él. Y muy gratuita. Le pasa muy precisamente gratuita a él con su novia. ¿Okay? Pero era necesario. Porque le estaban contando una historia de mierda. Entonces, en el fondo, te estaban diciendo que la vida de repente, weón, a título de nada llegaba, weón, y te quitaba lo que tú querías. Y el punto es que en ese punto de la historia, que es la etapa en que que Morrison, con Miller, weón, llevándole el café, weón, y dando algunas ideas, reemplaza a Mark Waid en Flash, para que Flash se pueda tomar unas vacaciones decentes. Mark Waid, Morrison también ya estaba escribiendo los personajes en la Liga de la Justicia. Hay un comentario que hace Wally ahí que dice, o sea, puta, es bueno por fin poder salir con mis amigos, weón. Y sí, Kyle también es mi amigo. No lo soporto mucho, pero sí es mi amigo. Y el weón, ¿cachai? Como que asume todo ese punto para poder estructurar lo que viene después. Kyle es eso, Kyle es el weón que llegó ahí porque la necesidad lo llevó. Y resulta que la necesidad después lo lleva a convertirse en Ion una vez. Renunciar a ese poder y reformular a los Green Lantern. Después convertirse nuevamente en Ion, estar al frente de una guerra intergaláctica. Y después de eso, pelear contra Siniestro, de tú a tú. Sí. Ser capaz de traer a Hal Jordan. Es Kyle el que lo trae. Sí, bueno, ahí, entonces, mira, ahí podemos entrar cuando a Kyle Rayner después con los años le llaman el Torch Beam. Ahí podemos entrar a discutir si realmente era necesario traer de nuevo a Hal Jordan. Mira, porque no sé, esas decisiones editoriales a mí me patean en la guata en su momento. No sé. Y lo otro, hay un detalle más grande todavía. A la gente se le olvida que Hal Jordan sí era piloto. Pero el weón renunció. Y después weón se dedicó a vendedor de juguetes. Y después se dedicó weón a hacer otras weas. Hizo 10.000 weas. Hal Jordan era el weón más perdido sobre la tierra. El weón más perdido absolutamente, weón, que había sobre la tierra. ¿Por qué? Porque se creía el gallito, weón, del corral. Si Hal Jordan, weón, como personaje es un excelente personaje, pero como ser humano, el personaje, él, weón, estaba más complicado que la cresta. Siempre hacía puras cagadas. Terminó siendo hasta camionero, pues, weón. Sí. Porque Hal no era capaz de sostener un trabajo, porque el weón no funcionaba. Y ahí está el tema del por qué también seguía también con Oliver, pues, weón. Si Oliver, weón, también no funciona como ser humano, pues, weón. Como héroe, todo lo que quieras, pero Oliver, weón, era un desastre en ese momento, el weón. Se suponía que ayudaba a Canario en la floristería, se mandaba puras cagadas, weón. De repente se mandaba a cambiar, weón, 3 semanas, aparecía, weón, herido, puras cagadas. Fernando. Entonces ese baño de realidad te lleva a buscar otros personajes. Fernando, tu opinión sobre este Green Lantern, Kyle Rayner y en esta historia específica. Mira, más que nada aportando a lo que ya dijo Vicente, Kyle Rayner era un don nadie y fue de menos a más. Obviamente eso depende mucho de quién lo trate. Ron Marz hizo todo lo que pudo para reinventar el concepto de Linterna Verde y de un primerizo que no tenía nada que ver, y que hasta que le sucedió lo que le sucedió, que recién empezó a atinar y a madurar en cuanto a su papel como héroe dentro del universo DC y todo lo demás que le vino, porque bastante pega le agregaron años después al personaje. Y en cuanto a esta historia, claro, son 3 términos medios, 25, 20, 25 años
los tipos ahí que no han tenido esa fraternidad que tenían sus antecesores. Y es por eso que se toman, entre comillas, esta pausa para sintonizar como amigos, no solamente como camaradas de armas cuando tienen que vestirse y combatir el crimen. Y sí, hay unos que son más acertados que otros, tienen una madurez, pero te das cuenta que en el desarrollo de la historia que todos, o sea, los tres me refiero, cada uno tiene algo que aportar a esa trinidad nueva de superhéroes para poder enganchar a la generación nueva que corresponde, porque no me acuerdo, creo que el número de Linterna Verde creo el 140 o 160. No, Green Lantern, ¿Sí? no, es el volumen 3, número 96 del año 98. ¿Ya? 96, entonces 96. quiere decir que deben haber pasado casi 2 años aproximadamente desde que murió Hal Jordan. Más o menos. Sí, este era como el segundo año de ejercicio del cargo, por decirlo de cierta forma. Claro, entonces ya ¿Qué año? ¿96? Sí, 96. 96. O sea, yo tenía el mono, yo tenía... No, perdón, 98. 98. Es el Green Lantern número 3, o sea, Green Lantern volumen 3, 4 años. número 96, del año 98, marzo de 1998. Quiere decir que ya estaba en curso en la Liga de la Justicia. Ya, de pues Hal Morrison. Jordan muere en la noche final, que es 94. Sí. Sí, tú tienes razón, No, Fernando. esa no es la, ¿Mm? esa no es la, es el sacrificio final de Hal Jordan, pero Sí. Hal Jordan para convertirse en el espectro. Sí, Pues, Sí, no, sí. pero cuando se muere en la noche final, que eso es el año 94, Fernando, 95. Y que ya se había relanzado Liga de la Justicia, y ya como 4 números. 4 números. Recuerda que en el número 5 ya Superman aparece con el traje eléctrico, que es derivado precisamente de la noche final. No, momento. Estamos Noche hablando del final, año 94-95. noche Hal final, Jordan ahí ya... noche Eso va a final decir. 96. Por lo tanto, sí son 2 años. Estamos bien. O sea, lo que estaba diciendo Fernando está bien. Son 2 años, porque noche final es Son 2 años, 1996. Así que efectivamente son 2 años de ejercicio en el cargo de Green Lantern. Estábamos bien. Fernando, sigue, por favor. Y el único de los tres que más perito en cuanto a tema heroico, es como dice Vicente, Wally. Pues Wally es el único que tiene conexión directa, no solamente con los Speed Force, sino con el tema familiar, el legado, el ser héroe, enfrentado eventos importantes como fue la crisis Tierra Infinita y otros que vinieron después. Entonces el tipo tiene más trajín superheroico para poder compartir a estos otros dos, entre comillas, inexpertos héroes, porque se ven forzados de cierta manera a asumir los roles de sus antecesores por situaciones diferentes. O sea, acá Gantet lo eligió al azar a Kyle Rayner, y para el caso de Connor Hawke fue casi una casualidad que haberse topado con su padre cuando él ya está entre los 18 y 19 años. O sea, fueron instancias diferentes. No es un tema de que yo te estoy pasando la posta de ser el héroe de este legado, no, sino que está ahí por ahí nomás. Mira, te toca hacer Linterna Verde. Mira, yo soy tu padre, soy Green Arrow. Mira, Sí. si me pasa algo, ya sabes que tenés que ser tú. Me caes como Bueno. el forro. Aclaremos eso. Bueno, hablemos. Aclaremos ese punto, weón, es súper importante. Sí, por eso. Oliver se porta pésimo, weón, con Connor. Por Pésimo. eso, a ver, vamos a ese punto. A ver, aquí tenemos estos 3 personajes, Green Lantern, Green Arrow y Flash. El chiste es el siguiente: Green Lantern y Green Arrow, en estricto rigor histórico, son 2 personajes que se vuelven amigos en la saga de los héroes errantes, en la llamada saga de los héroes errantes. Ahí Green Lantern y Green Arrow aprenden a convivir, aprenden que uno y otro tienen puntos de vista diferentes sobre lo que es la vida y la sociedad, pero que ambos puntos de vista son valiosos y enfrentan conflictos sociales de Estados Unidos. Nosotros tenemos un capítulo especialmente dedicado a esa saga. Después está el caso de Flash con Green Lantern, que también son amigos, muy, muy buenos amigos. Lo fueron por mucho tiempo, hay mucha historia en donde ellos dos comparten, se llevan súper bien en la Liga de la Justicia. Y Flash con Green Arrow, si bien no tenía el mismo nivel de amistad que con Green Lantern,
o sea, sabemos que Flash en la Liga de la Justicia era como el amortiguador entre todos. Es el chiste de Flash, ¿ya? Era no solamente el amortiguador, mantenía como la unión entre todos los integrantes de la Liga de la Justicia, ¿ya? Ahora, si bien yo dije que este Kyle Rayner de cierta forma era un aparecido, el que es aparecido es Connor. Hablemos un poquito de Connor, Vicente, por favor. Cuéntanos más o menos tu perspectiva del personaje. Connor Hawke comienza siendo el hijo multirracial, weón, de Oliver Queen. Un hijo Momento. que, si bien uno asume como algo improvisado, sí, estoy... Un pequeño Stitch puntito. está abandonando el edificio, va a otro sector de la... un pequeño puntito. Exactamente como dice Vicente, Connor Hawke era multirracial. Esto ya Bien. son de los primeros elementos que DC... No, en realidad no los primeros no. Pero DC ya venía con una especie como de idea de tenemos que meter multirracialidad en nuestros personajes. Y yo siento que un poco con Connor Hawke se pasan un poco de rosca en cuanto a la combinación de factores que le dan. Es como que le metieron un poquito acá, una pizquita acá, una pizquita allá. Dale. Viendo la... Lo que pasa es que viendo la coherencia detrás de toda esta historia, que Sandra Hawke, la madre de él, sea afro-Huni, porque ni siquiera es vietnamita. Ella es Huni, que son los pueblos, los Huang, tienen un nombre ellos, pero se refieren a los Huni ellos mismos, ¿cachai? Así que no lo estoy ocupando. Son uno de los pueblos que viven en la misma zona, pero que no son en estricto rigor Vietnam, ¿ya? Ni camboyanos, ni nada. Son una de las etnias. En la película El Gran Torino sale el nombre de la etnia, no me acuerdo, chicos, en este momento, así que a eso iba. por favor, corríjanme y pónganlo en los comentarios. Lo estoy buscando, tranquilo. El punto es que el muchacho ya venía con una carga racial por parte de la madre con los abuelos, y por otro lado venía el tema del papá, porque era Oliver Queen y que era un tipo británico, completamente. La etnia vietnamita son los Hmong. Le toca bailar con la fea, weón, en el sentido. Hmong son la etnia. Los Hmong, ya, perfecto. Y que se hacen llamar ellos mismos Huni, ¿cachai? Como pueda. Sí. Perfecto. El tema es que a Connor le toca bailar con la fea, en el sentido en que cuando él aparece como personaje, está en el mismo templo en donde Oliver solía ir a meditar. Mucha gente no sabe, pero Oliver tenía una cercanía con el budismo, tibetano, y eso se lo plantea Dennis O'Neill, de hecho. La primera vez que él mata a alguien lo quiebra tanto que Oliver se pierde casi 6 meses, bueno, en un templo budista. Y después, claro, cada cierto tiempo él viajaba para esa zona porque necesitaba meditar. Bueno, el niño llega allá también, se cría en ese templo, la gente lo conoce. Entonces, en un punto en donde Oliver está muy perdido en el mundo, el weón llega al templo y se encuentra con este chico, con Connor Hawke, el cual él se hace... Con los años después vamos descubriendo de que Oliver se hizo el tonto porque sabía que era el hijo. Pero que supuestamente no sabía que era el hijo. Y este chico sí sabe quién es su padre. Porque él creció con la idea de que su padre era un gran héroe. Debido a que Sandra también le decía de que su padre no estaba en casa o no había podido estar con ellos porque tenía que salvar al mundo. Pero Pero bueno, a ver, dentro de todo, el personaje ya había sido ingresado en la continuidad de Seita. Y era un personaje que estaba empezando a agarrar cierto vuelo en realidad, yo creo. No era un personaje que había sido abandonado, ingresado y abandonado a la historia. Vicente, sigue, por favor. Claro, pero el punto es que el personaje, insisto, baila con la fea por lo siguiente. Él llega en una condición que no es la óptima, no es el momento para el personaje, para desarrollarlo.
y finalmente termina tomando el legado, weón, en 6 números, ¿cachai? En los cuales tiene que reestructurarse y reformularse. Y él pasa a ser el legado de Oliver Queen en el momento en que Oliver ni siquiera había aclarado su cabeza con respecto a su hijo. No era capaz, weón, siquiera de pedirle perdón. Entonces, cuando leemos el final de Oliver Queen, que la autojustificación de Oliver es que maté a mi amigo. Pero recuerda, Oliver supuestamente le dispara en hora cero e intenta matar a Hal Jordan. Y después se encuentra con él vivo, pero no importa lo que está haciendo Hal. Y es terrible, güey. Oliver Queen como personaje, de verdad, como ser humano, es el peor ser humano posible. El weón deja abandonado a su hijo. Y después deja que cuando su hijo lo busca, el weón no es capaz de enfrentar el tema. Y prefiere decir de que le mintieron y que él no sabía. Ahora, el personaje fue evolucionando después. Claramente ya después Oliver, weón, se vuelve más viejo y entiende, weón, que tiene un hijo y que ama a su hijo. Termina adorando al cabrón chico. Pero Oliver siempre sale con la misma cuestión. Ya se la había hecho Roy, ya se la había hecho a otras personas. De hecho, hay una historia previa en donde Connor se encuentra con Roy. Y Roy lo mira y le dice, eres Connor. Y dice, sí, y tú eres, yo soy Arsenal, le dice, yo soy Roy. No te preocupes, conozco bien cómo es tu padre. Y los buenos se llevan bien. Entonces, te encontrás con el personaje perdido ahí en el mundo, tratando de entender qué es lo que está pasando, tratando de ver qué es lo que está pasando y sintiendo que finalmente está llegando a encontrar a un lugar donde él está. Un lugar en el espacio. Estable, son sus amigos. Fernando, tu opinión sobre Claro, Connor Hope. porque Wally es su amigo, porque Kyle es su amigo. Mira, yo creo que, o sea, partamos de la base que Chuck Dixon tuvo que reinventar un poco el concepto de Green Arrow con un legado forzado y dándole más la línea más budista, más zen. Un poco New Wave de la época. Claro, porque Connor es como un viejo, es un alma vieja. Claro. El concepto de que es joven, pero que tiene una sabiduría y una profundidad en sus pensamientos que te ilumina más allá de decir, ¿qué me va a enseñar a mí? Y el tipo va por esa línea. Claro. Es experto en diferentes artes marciales, es un tipo súper talentoso, pero de manera nata, ¿no? Claro. La crianza y la forma de ver la vida diferente que hace más ruido él, porque no encaja todavía como el Green Arrow más social, más boca floja como era su padre. Claro. No era el luchador por la justicia social que era su padre, sino que era más bien un tipo que buscaba la armonía. Justamente. Es todo el extremo claro, al padre. Claro, o sea, de hecho Oliver Queen siempre desde, yo te diría, Dark Knight Returns, no, desde un poquito antes, no, miento. Desde la época de los héroes errantes, era más conflictivo, era como ácido, no buscaba la conciliación, sino que él decía, yo tengo esta idea y es porque el mundo está mal y el mundo debería ser así, porque así debería ser. En cambio, Connor era más del estilo, es más del estilo, tenemos que tratar de llevarnos bien entre todos, aunque pensemos diferente. Y supuestamente este templo budista lo que hizo fue como canalizar esa personalidad que él tenía. Pero era un poco New Wave. No sé, a mí nunca me ha caído especialmente bien el personaje por New Wave. No sé si te pasa a ti, Fernando. Mira, el personaje yo creo que no ha llegado, o por lo menos en esa época no llegó a ser o conseguir esa popularidad o ese enganche que pudiera haber tenido en comparación, me refiero a Kyle Rayner o lo mismo con Wally. O sea, yo creo que de cierta manera esta historia está más justificada
por baja de ventas de los títulos o para reforzar la baja de ventas de alguno de los 3 títulos Ujú. para enganchar la historia. De hecho, si te fijas, el número 2 de esta historia, que es justamente el de Green Arrow, Sí, sí, sí. es donde ocurre que el clímax de la historia. Claro. El verdadero clímax de la historia está en el número 2. Justamente, porque la resolución o el formato que tiene el número 3, que el de Morrison con Miller, que es totalmente un contraste Que es otra cosa. a la acción que viene, Es otra cosa. me hace repensar que lo que va a ser mi opinión de esta serie finalmente, que la voy a decir más ratito, pero yo creo que va por ahí, por un tema más comercial, Sí, estoy de acuerdo contigo. para justificar que la historia, porque no hay nada profundo ni trascendental, no hay un héroe que muere, ni un sacrificio así increíble, no hay. Sí, es casi como una rutina Sí. del día a día de ellos. Un divertimento. Sí, es que además, incluso desde esa perspectiva también el argumento es bien absurdo, porque es como justo coincide que estos tipos se suben a un crucero para sus vacaciones y hay 3 supervillanos que quieren raptar, que además es muy absurdo que quieran raptar un crucero de turismo para llevar al Doctor Solaris al Polo Norte Magnético. Podrían haberle hecho cualquier cosa. O sea, después resulta que el otro está flotando, Sonar me parece que está flotando por las ondas sonoras. ¿Y por qué no te llevaste así el cuerpo del Doctor Solaris? Sí, no tiene pie ni cabeza la historia. No. Si la historia en sí misma no tiene ningún sentido. Ahí, Y es que ahí está la justificación en el juicio. ¿Cuál? No, por en el juicio te dan a entender por qué Sí. toda esta weá no tiene Sí. mucho sentido. Sí, no, aquí... Y tiene que ver con vamos a el entrar- hecho de que ellos no son muy inteligentes, pues, bueno. Increíblemente. No, vamos a entrar al juicio, yo creo que al tiro. No sé, ¿quieres cerrar algo, Fernando, respecto a todo lo que estábamos conversando? Es que la opinión va más que nada justamente el número 3, que es el número 3. fuerte de la historia. Sí, Pero no sí, solamente por los guionistas, sino por la forma de plantear la cuestión, porque sí. si le damos vuelta al asunto y haber potenciado mejor la historia, podrían haber jugado en los números anteriores, tal como es el formato del número de Flash. Vale decir que podrían haber partido con el juicio y ir intercalando el resto de la historia. Sí, sí. Para ir Pero, siendo más dosificada la trama, para que tú pudieras no saber en el número 2, el número 1, todo el drama, sino que es muy inteligente de parte de ellos por el expertise. Y es raro porque Chuck Dixon y Ron Marz son guionistas antiguos, o sea, los tipos saben cómo hacer un cómic. sí, pero Entonces es raro que el contraste que da Morrison con Miller para que sea el más interesante de toda la historia. sí. El problema que tenemos aquí, creo yo, es el siguiente. Esta es mi opinión. Se nos acaba de caer Vicente. Mi opinión es la siguiente. Pasa de que si tú lees bien los créditos, tanto en los 3 números en realidad, en los 3 dice que son argumentistas. Históricamente, el argumentista en un cómics no es aquel que escribe el guión, sino que es el que da la idea, ¿cierto? Y esto era algo que me acuerdo que lo leí más de una vez en algunos cómics DC del momento. El problema que teníamos en esa época era que estos personajes, los de DC de repente, tenían la idea de apurar las ventas. Y claramente me parece que en esta época, tanto Dixon como Morrison y Millar estaban trabajando en otras cosas. Simplemente les pidieron, oye, ¿cómo rellenamos esta cuestión? Ya, afuera de que, seamos sinceros, creo que ya lo hemos dicho más de una vez, lo estamos repitiendo, la historia principal, este de asalto al crucero, es probablemente un guión de los más básicos a nivel absurdo. Sí, como que, reitero, eran las vacaciones de los 3 personajes que justo coinciden que al mismo barco se suben 3 supervillanos. No sé, es casi como de serial de los 80. ¿ya? Sí, no. Es eso, una serial de los 80 de esa tipo policial, que justo el policía va a un bar y en el bar hay un secuestro de... entran delincuentes y se secuestran a la gente en el bar. Es eso, o sea, a ese nivel de absurdo estamos llegando. Bueno, y aquí viene el gran quiebre, que el gran quiebre es el número 3, que como bien dice Fernando, a ver,
es un quiebre absoluto. Parte el número 3 y te dicen al tiro, ya se terminó todo el tema del barco. De hecho, el barco queda como en una especie como de clímax, en donde el Dr. Polaris despierta, y el Dr. Polaris, para el que no sepa, es como la versión de Magneto en DC. De hecho, los poderes del Dr. Polaris son los poderes de Magneto, simplemente. Y de hecho un personaje tan poderoso que lo ocupan muy poco por lo mismo, porque como que está más allá de lo que el superhéroe promedio puede usar. Y no se usa mucho para eso. Entonces parte el número 3 contándote que ya se terminó todo. ¿Ok? Ya se terminó, la gente está en el hospital y se inicia un juicio. Y se inicia un juicio en donde en principio se intenta, ¿cómo se llama esto? Enjuiciar, valga la redundancia, a estos 3 personajes que son Hatchet, Heatwave y Sonar. Porque el Dr. Polari vuelve a estar en estado de éxtasis, o de estasis, o en coma, derechamente, que era el mismo punto donde comienza la historia. Y esta historia cambia completamente de rumbo y de tono, porque sí, hola, porque Miller y Morrison entran en esta historia de forma súper simplemente a cambiar la mano. O sea, teníamos las cartas echadas y llegan estos dos y dicen, ¿sabes qué? No, así no se hace esta cosa. Pescan las cartas y las vuelven a repartir, ¿ya? Y como bien dice Fernando, lo mejor hubiera sido que te hubieran contado el juicio y hacer racontos para irte contando el desarrollo de la acción, porque en realidad la acción está desarrollada en 2 números y se acabó, y no tiene más, tampoco servía a seguir alargando la historia. Pero el juicio es muy interesante por el planteamiento que se hace. Si bien hay ciertos toquecitos un poquito absurdos, hay un poco caricatura en el sentido que el abogado de los malos es un tremendo abogado que en 40 años no ha perdido un caso. Eso no existe. No existe. Y también como que la ¿cómo se llama esta? Como que la actividad que los delincuentes desarrollan tenía una justificación que se la sacan de la manga. Hay un punto muy interesante en esto. ¿Qué es lo que pasa? Que en algún momento se empieza a culpar a los superiores por no haber cumplido con su misión. Porque resulta que estos 3 personajes, Hatchet, Heatwave y Sonar, tienen una, ¿cómo se llama esto? Una justificación técnica. ¿Cuál es la justificación técnica? Que habían sido delegados por el gobierno de los Estados Unidos para poder rescatar al Dr. Polaris de las bodegas de Irak. Que aquí viene un pequeño detalle que a mí se me había olvidado, que me sorprendió, porque mencionan a Irak. En general, siempre, tanto Marvel como DC, cuando habla de algún país del Medio Oriente, se inventan un país. En DC está Kurak, que está para ser Irak, Irán, Palestina, Turquía, cualquier país de ese tipo. Afganistán. Voy a mencionar, sí, voy a mencionar otro también, Bialia, También. que es Libia. También. Bialia, que es la tierra de Ruman Harhafti, weón, que fue el gran líder, weón, mientras la Liga de la Justicia Internacional invadía el lugar. Pero sí, pues sí, lógico, sí, weón, puta, no pueden lidiar con el hecho de que tengan que ponerle un nombre real, porque además te vuelve real una situación. Ese es el punto. Pero hay que ver y en ese tiempo le tenían miedo. Sí, pero es que está hablando del año 98, 96, 98, ¿cierto? Sí, 98. Sí. ¿Qué está Estados Unidos? Exactamente. Irak estaba siendo atacado por Estados Unidos por la por la primera guerra del desierto, que es cuando Irak invade Kuwait, si mal no recuerdo, en el mismo año, creo, incluso. Déjame ver. 91. Entonces la segunda guerra del desierto. En la segunda, Rodrigo, sí, que termina con la captura de Saddam Hussein. Exactamente, en la segunda guerra del desierto. El 91 es la primera. Claro, y pues Irak era un país que podía ser nombrado como los malos porque eran los malos. Pues Estados Unidos en ese momento eran los malos. Entonces no había ningún problema en mencionarlo. Como les digo, en general, tanto Marvel como DC, para no meterse en como podríamos decir, en Honduras, te inventaron un país de Medio Oriente que es el país comodín para todo este tipo de cosas. Y Kurak no se ocupa en este caso, sino que derechamente se ocupa Irak. ¿Ya? Y esta parte todo el rollo eso que tenían los gringos de que los iraquíes tenían armas de destrucción masiva guardadas en bodegas, que después se descubrió que todo ese chiste era mentira. O sea, no se habla de un error de inteligencia. No, era mentira. Jamás Irak tuvo armas de destrucción masiva de ningún tipo. No hay ninguna evidencia que diga que alguna vez tuvieron gas, bombas sucias con
con desechos, de reactivo, ni una cuestión. O sea, a esa altura, quizá el tipo de armas de destrucción. Ahí está el tema, Rodrigo. Voy a hacer un comentario, pero armas de destrucción masiva, así como monstruosamente lo que ellos plantearon, no. Pero bueno, tenían bombas químicas. Y de hecho se lo ocuparon con la población de kurda bajo la tutela de la CIA, cuando Saddam Hussein era su amigo. Sí, no nos olvidemos. Pero cuando Norteamérica, weón, puso a Saddam Hussein ahí. Sí, pero cuando finalmente se invade Irak y Estados Unidos toma el control de Irak, no, ahí ya no tenían nada, pues, sí. No encontraron nada. Entonces, no, ahí ya no tenían nada. Entonces, derechamente la afirmación que se hizo fue falsa, no era mentira. Bueno, a mí me sorprendió el punto, me sorprendió el tema, porque efectivamente que aparezca el nombre de un país directamente como los malos es tema. Desde Alemania no pasa eso en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, entonces tenemos este juicio, y este juicio es bastante interesante porque lo primero que empiezan a hacer es cuestionar a los personajes, y de hecho comienza la historia, si mal no recuerdo. Voy a leer un pequeño párrafo que en realidad para mi gusto, es como el que mejor representa de qué se trata esto. Así empieza, porque el último número es el de Flash. Me llamo Wally West y soy Flash, el hombre más veloz. Esta es la historia de cuando no fui lo suficientemente veloz. Y aquí empieza como una especie como de rebate que hace el abogado de los malos, fuera de que saca de debajo de la manga este tema de que ellos habían sido delegados por el gobierno de Estados Unidos para rescatar a Dr. Polaris. Te dice en un momento, oiga, pero usted no es superhéroe, ¿ya? ¿Y por qué no salvó a todo el mundo? Porque mis clientes, estos tres malos, habían sido contratados para cumplir una misión. Si ustedes interfirieron, pero podrían haber rescatado a la gente. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué esperaron hasta el último momento? ¿Por qué no fueron suficientemente superhéroes? Y de hecho ahí empieza el cuestionamiento de Flash, que ¿por qué no salvaste a todo el mundo si tú eres el hombre más rápido del mundo y puedes ir a una velocidad tal que puedes hasta detener el tiempo? ¿Por qué no lo hiciste? Y de hecho Flash se lo cuestiona, hasta cierto punto viene un cuestionamiento ahí. Ojo, eso era para la lucha porque ya se había hecho. Recuerda de que para allá iba. Dale. Era la lucha, ¿por qué? Porque esto ya lo había hecho Mark Waid precisamente en su run, al inicio del run, cuando Wally no es capaz de salvar a una mujer que se quema, weón, durante la explosión de un incendio en un mall. Y de cierta manera él se arrepiente de eso y trata de buscar la forma de poder ser lo mejor posible como héroe. Finalmente también viene la aceptación de que él no puede salvar a todo el mundo, pero lo puede intentar. Y que Wally en el fondo también acá, Morrison te lo plantea, o sea, Wally sigue atormentándose con esto, sí, porque él es una buena persona. Finalmente Wally siempre va a tratar de hacer todo lo posible para que el resto, weón, esté bien. Pero incluso las buenas personas se equivocan y hay situaciones en donde uno ya no puede. Pero ahí te demuestra también la capacidad del abogado, weón, de cuestionar y tirarle a la galucha oye, miren, ellos son superhéroes, weón, y ellos dijeron que tenían que salvarnos a todos, pero nos encontramos con que no salvaron a nadie, pues, weón. Sí. ¿Cómo es la cuestión? Sí. ¿Cierto? Sí. No, y es grave el tema. ¿Desde qué perspectiva? Es grave el tema desde la perspectiva de que el cuestionamiento que le hacen los personajes, este abogado, es de ¿por qué se meten? Bueno, esto es una cuestión que justamente ya hemos estado conversando un rato hace unos par de capítulos. Sobre la ética, sobre la moral. ¿Ustedes por qué se meten? ¿Para qué se metieron si esto era una orden gubernamental? ¿Ustedes no son el gobierno? ¿Son metahumanos? También viene un poquito del absurdo de la época, del absurdo de lo que son los superhéroes. Un personaje declarando con traje y máscara antifaz, cubriéndose la enmienda que tienen en DC. Sí. En DC hay una enmienda que les permite a los metahumanos mantener su identidad cuando están registrados. Que es muy gracioso que en Marvel hayan hecho toda una saga al respecto y en DC es como, hay que anotarse. Pongámonos en la lista. Están registrados. Claro, porque ellos son agentes de la ONU. Y claro. La ONU logra una ley internacional en la cual los superhéroes pueden mantener su identidad secreta. Y no solo eso. Pero es que además también Wally había... No solo eso, hay un seguro. En DC, cuando se destruye algo por una lucha superheroica, hay un seguro internacional que cubre esos daños.
No sé, Ojo en que algún Marvel momento. también se inventó Sí, eso pero fue antes en los entonces. 80. Entonces, sí, pero entonces fue antes. Sí, no, si Yo, en yo, DC siempre lo han ah, cubierto como que eso ya existe. sí, yo me pregunto, ¿habrán consultado con un abogado para esa cuestión? Porque en realidad es muy inteligente todo el concepto. Es como, hay una enmienda especial, son delegados de la ONU, o sea, son agentes como de Policía Internacional, y además de eso tienen un seguro internacional. Es como, va, está cubriendo por Mira, todos lados. te, te- Dale, te voy, te voy a dar un nombre dale. y ese nombre yo creo que a ti te va a sonar, ¿cachai? Y Bill Mantlo. Bill Mantlo Ajá, era ajá, abogado, ¿cachai? Cuando escribía cómics también. Y él ya, trabajaba en Marvel y trabajó en DC. ya. Pero aparte de Bill Mantlo, tú sabes que está la experiencia de varios otros que también tuvieron que ver con leyes. O sea, Roy Thomas, si bien estudió literatura, él también hizo ¿cómo se llama? Cursos sobre derecho civil en Estados Unidos. ¿Cachai? El ambiente está lleno de hueones, ¿cachai? Que son o abogados o letristas, ¿cachai? Y que es normal, pues si quieren escribir. Entonces, más de alguno tiene que haber dicho, oye, pero es que la ley, por ejemplo, te puede haber establecido esto, así que juguémosla a la segura, hagámoslo como que la ley está metida ahí. Me parece que Garner Fox también era de profesión abogado cuando empezó a escribir. Pero, ¿cachai? Que por ahí va el tema. Y por otro lado te estás encontrando con los cabezones de los 90. O sea, Chuck Dyson, weón, es un gallo que es una biblioteca ambulante. Y Morrison 2/3 de lo mismo. Morrison es un gallo que se peina con la información, pues, weón. Y si le suena algo porque quiere escribir algo, una situación puntual, él va, weón, y busca hasta el último detalle para escribir 2 líneas, weón. Porque Morrison es así. Entonces, en ese aspecto está bien construida la parte. A lo que va es que, claro, ahí te establecen, y sirve para la galería esto, establecen que estas leyes existen. Entonces, en el fondo, en el abogado, nosotros vamos viendo los cuestionamientos que se hace cualquiera. Dice, oye, bueno, pero los superhéroes no están autorizados. No, están autorizados por esta y esta ley, y la enmienda tanto, güey, les permite eso. Además que son como agentes policiales semicalificados, se les permite, ¿cachai? Tales y tales cosas. No pueden llevar armas, no pueden portar armas de fuego, pero ellos prácticamente pueden ocupar sus poderes para ciertas cosas, ¿cierto? Y ahí lo establecen en el juicio, si eso es lo entretenido de esa parte de la historia, que finalmente es un juicio, Así y es. que vas viendo los detalles de cómo va pasando, pero se maneja de tal forma que te va estableciendo cómo funciona el universo de DC. Fernando, tu comentario sobre el juicio. Mira, yo creo que el punto más fuerte de la historia y el número que vale la pena, en realidad los otros 2 números ni Sí, siquiera no vale deberían la haber existido. pues nada. Con el puro número del juicio ya tenés la historia completa. Da lo mismo ir a detalle, tanta acción, y realmente fue un tema de justificar bajas ventas de otros títulos y había que armar una historia cortita que saliera todo el mismo mes y que pudiera elevar las ventas. Sí. Donde el título que sale mejor parado en cuanto a historia es el de Flash. Y realmente hubiera sido mejor que hubieran repartido el juicio en los otros 2 números para compensar la falencia de una historia que es bastante básica, muy de la época, así que con todo que justo en el viaje que estamos vienen los villanos y claro, no sé, son demasiadas tonteras que hacen que la historia en realidad no tenga sentido. Más que nada es venta, pero el más concreto como historia desarrollada sí es la de Morrison con Mira, de todas maneras. No, y lo peor es que esta opción de haberlo puesto en estos títulos diferentes generó una incoherencia gráfica heavy. De hecho, yo no sé si tú te diste cuenta, Lucy cambia de colores entre el número 1 y 2. A mí en lo personal me patea la guata. O sea, estamos hablando... Lucy, para los que no han leído la historia, es como la recepcionista del crucero, la host. Y es un personaje que imita a un personaje de El Crucero del Amor, que de hecho hacen la broma de que tú eres como Lucy, la del Crucero del Amor. Es una chica de mediana altura, rubia, de pelo corto, y usa el traje marinero blanco, la típica chaqueta blanca con pantalones blancos. Al capítulo siguiente es pelirroja, está usando una camisa roja, que no tiene ningún sentido, porque no es el uniforme. O sea, no le dijeron al dibujante de esa historia de que esta mujer era parte de la tripulación del buque. No le dijeron.
Entonces el tipo dibujó lo que parecía y alguien coloreó y coloreó encima con rojo y en vez de que sea rubia es pelirroja. Y en ese momento ya estaba secuestrada, o sea, ni siquiera hay una opción como que tú digas, no, lo que pasa es que fue una fiesta y se tiñó el pelo. No, estaban secuestrados ya. ¿Ya? No hay continuidad. No, o sea, esa cuestión a mí me patea la guata así como... Yo no soy tan quisquilloso como Fernando con el tema de la anatomía, pero esos detalles de repente a mí, en serio, me sacan de quicio. Y eso demuestra lo poco preocupado que estaba DC de la historia, porque cuando la historia importa, ese tipo de detalles sí se fijan. Acá no se fijaron, no les importaba. Hasta que llegan Millar y Morrison, que trabajaban en esa época juntos y se llevan bien. Vicente. Es que ahí está el detalle, pues, weón. Si de repente también tú te das cuenta que en efecto hay crossover para poder presentar algunos personajes y lo mínimo que debiesen hacer, weón, es el coordinador de edición. Porque ellos tienen un editor y el editor pone un coordinador de edición, ¿cachai? Para trabajar en estos proyectos. Pero ¿qué pasa? Que estos muchachos, weón, empiezan como a perder el tiempo, weón, o simplemente, weón, dibujan a la rápida, o simplemente, no sé, terminan dejando todo al azar. Es que, Y ya está mal eso. es que Está muy mal, weón. otro indicador de a la rápida que hicieron esta historia es que hayan argumentistas y no guionistas. La razón por la que no hay guionista es porque esto se hizo a la rápida. Se dio un argumento y le dijeron a los dibujantes, mira, de esto se trata, dale. Y cada dibujante se tuvo que defender con lo que tenía a mano y el colorista, si con suerte le habrán dicho con numerito, uno blanco, dos rojo, a lo más, ¿ya? Porque esto salió se nota al haber argumentista de que esto fue a la rápida. La única diferencia entre los dos primeros números y el último es que en los últimos dos hay dos tipos que en ese momento estaban funcionando muy bien, que justamente Millar probablemente estaba en su mejor época de creatividad, de ideas, y estaba trabajando con un tipo que nunca ha bajado al estandarte de a mí se me ocurren fumadas, que es Morrison. Es que además, weón, era su amigo. Sí, pues, trabajando con Recordemos que en guiones. ese tiempo todavía era su amigo. Él Sí. trabajaba con su amigo, Sí. Grant Morrison, y después vino la traición, chicos. Así que fue más terrible. Pero Algún el día, punto es que algún día hablaremos de eso. algún día vamos a hablar de... Ese tipo, yo creo que podría haber un episodio especial de esos conflictos, esos Sí. feudos que hay Sí, de guionistas, sí, está bueno. donde Vicente tiene harto que hablar, que se puede desarrollar una historia y unas copuchas Sí. de esas tipo SQP del cómic, pero que se las sabe el Vicente nomás. Esto es para que te des cuenta, weón. Cuando tú llegas y te lees un cómics de los Simpsons, viajando a Escocia, weón, y se encuentra con Grant Morrison. Los Simpsons, pues, weón. Los Simpsons se encuentran con Grant Morrison y se encuentran con Mark Millar y el par de weones se ponen a pelear en mitad de la calle, fuera un pub. Ya es porque ya esto fue mucho. Porque de verdad tuvo que haber trascendido demasiado esa caga. Sí, esa Y pelea el tiene tema ser es que, claro, puta, en el caso de Morrison fue súper prudente para no hablar, weón, antes de tiempo sobre la situación. Y ya después él lo menciona un poco en God and Monsters y después en alguna otra entrevista, porque ya estaba medio chato. Sí, es lo mismo que le pasa con Moore, weón. Cuando ya habló del tema que tenía con Moore, weón, fue porque ya estaba un poquito chato, weón, de que lo estuvieran tratando de poner como el malo de la historia, weón, siendo que no. Claro. Él es bastante pacífico, weón. De hecho, yo creo que Morrison, weón, siempre se arregla con la gente, weón, con alguna experiencia mística, weón. No sé, prepara peyote inmediatamente, les hace hongo, weón, no sé, pero busca alguna forma, weón, para que todo pase y fluya, weón, tranquilamente. Pero con este parcito no pudo. Claro, como sea, como les reiteramos, en realidad la historia es 3 de una clase, la historia es el juicio final, que es el último número, que es el de Flash. El resto de la historia, la verdad, tiene poco destacable y poco que rescatar. No sé, vamos cerrando. Fernando, opiniones al cierre, por favor. Solamente lean el último número, gracias. Creo que apoyo bastante la historia, o sea, bastante la idea de Fernando, también opino lo mismo. Vicente, por favor, cerremos. Yo creo que como todas las historias, tiene sus luces y sus sombras. Sí, pero aquí las Funciona sombras como son lo que oscuras. era tratar de atraer a la gente, weón, a leer el trabajo de otros autores, que era bien interesante. El problema está en que cuando no hay coordinación con ello, puta, pierde mucho el lector. Y errores súper tontos, o sea, Sí.
¿Qué les costaba, weón, poner que el coordinador se pusiera las pilas y dijese, miren, ¿saben que estos personajes tienen que estar diseñados de tal y tal forma? El papel, weón, ¿cachai? Les dice tal y tal cosa. Por tanto, weón, si el personaje, ¿cachai? El papel les dice eso, tiene que ser así, así, así y así. Listo. Perfectamente, weón, pudieron haberse coordinado con eso. La resolución queda claro que sí la habían coordinado al principio, por lo menos eso es un punto a favor. O sea, el detalle, weón, ¿cachai? De que esta weá queda nula la protección que ellos tienen del gobierno porque las leyes del estado de Alaska, weón, son diferentes a las del otro estado. Superponen y se superponen, por tanto, weón, a la ley federal, aun cuando el estado, weón, mande una misión. Si en Alaska, weón, se les puede juzgar, se les va a juzgar, y justo, weón, estaban en Alaska. Esa weá es notable. Pero es una historia más de la época. Lo que pasa es que se le tiene cariño porque es, de cierta forma, una muestra sobre cómo coordinarte para contar la historia de tres amigos, bueno, en un viaje. Es una body movie. Es que el problema es que por tanto eso siempre viene bien. El problema es que la body movie se pierde. Se pierde, o sea, no llega a un puerto. En vez de tener una historia en donde los personajes se estén echando puya unos con otros y se estén como molestando, tienes eso el número 1, el número 2 no, porque entramos al tiro en la superheroicidad, y en el número 3 estamos hablando de otra cosa. Entonces se pierde, el concepto podría haber sido bueno. Mira, yo voy a decir algo. Dale. Que el número de Green Lantern, de Green Arrow, son el método Marvel, y el número de Flash es el método DC. Para hacer sí, te apoyo en tu concepto. Claramente. Bueno, eso, chicos. Claramente. Entonces, vamos cerrando porque en realidad ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir sobre la historia y la verdad... ¿Está en español? Sí, está en español. Eso te iba a preguntar. Sí. Yo lo tengo en la Vid, en ediciones Vid, que es la clásica antigua. ¿Está reeditado actualmente, Vicente? De hecho, sí. Está reeditado en Grandes Autores de Flash Mark Wave. En realidad este tomo viene en el de Grandes Autores de Flash Carrera por la Muerte, que es de Grant Morrison con Mark Millar. Y viene la historia completa. Decidieron publicarla completa. Entonces está dentro del tomito. Ahora, y para los que me digan, oye, pero es que puta, un tomo de 40 lucas, weón, por una historia, weón, de 3 números, ¿vale la pena? La verdad, weón, es que el que no se haya leído el Flash de Morrison o el run de Mark Waid, weón, yo no sé qué está esperando. En vez de estarnos escuchando nosotros, deberían estar leyendo, weón. Porque debe ser la mejor, no solamente es una de las mejores etapas. A mi gusto es la mejor etapa con Wally West como personaje, sino que además es el ejercicio de guión más cercano a la perfección sobre cómo debe hacerse un cómics de superhéroes. ¿Ustedes quieren escribir cómics de superhéroes? Lean a Mark Waid en la etapa de Flash. Léanse también, ojalá, el Capitán América, sobre todo la primera etapa, previa a Onslow. También es un ejercicio, y ahí también ya después entramos a la perfección absoluta como Kurt Busiek, weón, con Astro City, los trabajos de Morrison, ya. Pero para aprender a escribir un guión sobre superhéroes, ustedes van y se meten de cabeza a leer Wally West, Mark Waid en el guión, ¿ya? Entonces, pero este exactamente ahí, no es de la misma época, pero no es del mismo tomo. No, pero es de Morrison, ¿cachai? Y el tomo de Morrison te trae lo mismo, o sea, es Morrison, ¿cachai? Tú te leí esa misma historia y tú decís, bueno, el tomo vale la pena. Esta es una historia más dentro del tomo, porque finalmente Morrison hace solamente la última parte. Insisto, para mí, weón, los guiones que diga Mark Waid de Grant Morrison era porque Morrison, weón, era un buen tipo, weón, y decía, ya, weón, ya, ayúdame acá, va tu nombre primero y tráeme el café, ¿cachai? Y este weón se ponía a arreglar el guión. Pero el tema, ¿cachai? Pasa porque es un buen tomo en general. Esa historia, que es complementaria a la etapa de Waid, está muy, muy bien hecha. Y además existe la opción B, que es buscar a través de los puntos de reventa, las tiendas
de saldos el tomo 3 de una especie que fue publicado en su momento por Editorial Vid, ¿ya? Y la etapa también está publicada por Planeta, pero en Planeta sale dentro de los tomos grandes, unos tomos recopilatorios, me parece. Así que ahí se puede encontrar. La historia sola solamente está en Vid y sola no sé si vale tanto la pena. Yo en su momento la compré porque bueno, era lo que había que comprar. Aparte que venía Morrison y Millar y era como, ¿cómo no vaya a tener esto si es de Morrison y Millar? De hecho, tramposamente te los ponen en la portada en el cómic. Y el último. En grande. Sí. Ellos son los nombres que aparece Morrison, Millar, Ryan y Niver. No te mencionan los otros dos argumentistas. Así que bueno. Eso, chicos. Ese ha sido el capítulo de hoy. Esperemos que les guste. Esperemos que todo haya salido bien. Nada, cuídense mucho. Pórtense bien. Chau.